El 12 de abril de 1931 se convocaron elecciones municipales que, finalmente, ganaron los partidos republicanos y socialistas, lo que causó que Rey entendiera los deseos de los españoles y el 14 de abril de 1931 se proclamara la Segunda República Española y el rey abandonara España camino del exilio. El primer periodo de esta república se caracterizó por un gobierno de cambios y reformas que llegó a aprobar la conocida Constitución de 1931. Pero estos cambios resultaron demasiado radicales para los sectores del ejército y la Iglesia, por la pérdida de sus numerosos privilegios, y también de la izquierda obrera, que estaba descontenta por las medidas insuficientes. Todos estos conflictos llevaron a un fuerte desgaste del gobierno que desencadenó la Revolución de Asturias. Esta insurrección fue llevada a cabo por la actuación conjunta de obreros y la intervención de mineros, que se armaron con dinamita, arsenales y depósitos de armas. Estos les permitieron controlar casi toda la región. Esta revolución fue sofocada y los líderes de ella fueron encarcelados. Además, a raíz de este suceso, se clausuraron sedes de partidos y sindicatos, por lo que los dos extremos políticos acabaron por radicalizarse. No fue hasta un tiempo después que se dio por finalizada la Segunda República Española, con el alzamiento nacional, el golpe de Estado que fue llevado a cabo entre el 17 y el 18 de julio de 1936 y cuyo fracaso condujo a la Guerra Civil Española. Alicante y la comarca del Alcoyá no sufrieron los efectos directos de la guerra hasta finales de 1938, cuando el Mando Aéreo Nacional ordenó diversos bombardeos sobre la ciudad de Alcoy. En los primeros meses de la guerra, los esfuerzos de los defensores de la República se centraron en neutralizar la rebelión militar en los cuarteles de Alicante y Alcoy. En el caso de Ibi ya hubo un antecedente de violencia contra las personas y los bienes materiales, el 18 de marzo de 1936, cuando se incendió el patronato y se detuvo a 17 ciudadanos de significación derechista, entre ellos al juez municipal. 13 ciudadanos de Ibi fueron asesinados mediante paseos por carreteras de la comarca y por presunto intento de deserción del ejército republicano. El efecto más permanente en Ibi de la Guerra Civil Española es la incautación por parte de comités obreros de las principales empresas industriales o agrícolas de la población, fábricas de juguetes, molinos, casas particulares o edificios religiosos. Con el tiempo, las fábricas de Ibi fueron reorganizadas en una cooperativa bajo el control de la Subsecretaría de Armamento, que las destinó a producir material de guerra. La antigua iglesia parroquial era el almacén de los alimentos que se entregaban según cartillas de racionamiento, en una vivienda que había en la Plaza de la Palla. Ocurrió también que muchos refugiados de Málaga y Guadalajara fueron alojados en casas expropiadas y deshabitadas, y en espacios más amplios, como es el caso del Molí de Papel. De estos tiempos aún se conservan monedas de uso local, que los pueblos emitieron y que en el caso de Ibi fueron hechas sobre latón niquelado y cobre. Vivían en Madrid cuando me contaba mi madre que un día iba por la calle y empezó a oír disparos, la gente corría, se encontró a un hermano y le dijo que se fuera corriendo a casa. Acababa de empezar la guerra. Fue el primer día de guerra. Entonces a mi abuelo se lo llevaron al frente. Y los dos hermanos mayores de mi madre, el pequeño de los dos se fue primero voluntario a la academia militar y luego se fue el mayor. El uno tenía 16 y el otro tenía 18 años. Como mi abuelo no veía bien, que yo llegué a conocerlo ciego, pues entonces mis tíos escribieron al Ministerio de la Guerra para que se librara, porque él estaba abriendo trincheras como albañil que era. Pero como no veía, cuando disparaban eso, se tenía que esconder,
él no sabía por dónde iba, así que lo libraron. Estando en Madrid, pues los bombardeos y los disparos de francotiradores era lo más habitual. Así que pensaron en ir y que se fueran los más pequeños. Mi madre eran 13 hermanos, bueno, fueron 13 hermanos, entonces eran menos, porque 2 habían muerto pequeños y 2 todavía no habían nacido. Entonces mi abuelo se fue a apuntarlo a una... Y en la fila empezaron a hablar de que se habían perdido críos que no sabían a dónde se los habían llevado, y a mi abuelo le dio miedo. Entonces se volvió a casa y lo hablaron mis abuelos y pensaron en salir toda la familia de allí. Se apuntaron y el día que les tocó salir de Madrid, montaron en camiones y se los trajeron. Durante todo el trayecto hubieron anécdotas, como cuando llegaron a Chinchilla pensaban parar allí a descansar, y en cuanto llegaron a la estación los echaron de allí porque estaban esperando a la aviación que les iban a bombardear. Cuando pasaron por aquí por Tibi, los chiquillos los apedrearon. Y aquí en Ibi, como venía toda la familia, también venía una tía de mi madre con su hijo, y mi tía mayor, que se había casado, también venía, estaba embarazada, que mi primo nació en Ibi. Entonces los repartieron en varias casas, hasta que les pudieron conseguir una casa. En esas casas, pues a mi madre, la que le tocó, la trataron mal. Ella le tocó a ella y a su tía en una casa en que no los querían allí. Otra tía mía sí que estuvo muy a gusto y luego adquirió una buena amistad, que una prima mía es ahijada de ellos. Y ya les consiguieron una casa. Entonces luego mi madre estuvo trabajando en la fábrica para allá, haciendo balas. Aquí en Ibi se pasaba mucha hambre. Y la gente que tenía algo para echarse a la boca, como podía ser un puñado de almendras, pues se escondía para que el otro no le viera. Porque lo poco que tenían no era para repartir. Muchos días mi madre se acostaba sin comer y se levantaba sin almorzar. Tenía una amiga que le dijo que si se quería ir con ella a Alcoy, que quería comprarse unas cosas, y mi madre quería comprarse unas zapatillas. Entonces le dijo que sí se quería ir con ella, la alcoyana. Pero mi abuela le dio miedo y no la dejó. La amiga se fue, hubo un bombardeo y la mató. Aquella murió en Alcoy. Cuando empiezan los bombardeos de Madrid, era necesario desalojar a la población civil que no estuviera implicada en tareas de organización o en tareas militares. De manera que el procedimiento más sencillo fue agrupar primero a los niños huérfanos que iban por las calles en muy malas condiciones en colegios religiosos que habían sido incautados, y poco después organizar un sistema estable para darles una vida lo más normalizada posible. Como ya había experiencias previas de colonias escolares, pero veraniegas, en la retaguardia mediterránea, se pensó que este era el modelo a seguir, junto con las orientaciones didácticas, escuela más avanzada en aquel momento, para procurar, repito, darles una vida lo más segura y normalizada posible. De manera que desde los propios colegios de donde procedían, y para no separar a los hermanos, se organizaban convoyes, acompañados por sus propios maestros y maestras. En los ayuntamientos, que entonces se denominaban consejos municipales, ya tenían preparadas los edificios según unas orientaciones previas, que debían ser capaces para albergar al menos a 25, 30, hasta 50 niños, que estuvieran bien ventilados, tuvieran espacios lúdicos, jardines, en fin, casonas, fincas de recreo,
chalets, a ser posible que estuvieran bien conectados con el pueblo, pero no en el mismo pueblo, para evitar a veces pues el bullicio o el ambiente poco recomendable para estas edades. De manera que esta fue la organización. Esto lo que estoy contando es el sistema de colonia colectiva, que era una especie de hogar escuela. El otro sistema era lo que diríamos de acogimiento familiar. Eran colonias familiares. El Consejo Municipal estaba esperando el convoy, que era mediante ferrocarril o autobús, y ahí se lo repartía entre familias, ¿no? Familias voluntarias, claro. Y vivían pues 2 o 3, incluso un niño más, en familias de acogida, con niños más. Iban a la escuela y estaban siempre bajo la supervisión del responsable de la colonia colectiva, si es que lo hubiera en ese pueblo. La gran mayoría llegaron a los pueblos y allí en los pueblos los repartían entre familiares. Por lo general las familias, si venían 2 o 3 hermanos, se los pretendían quedar, si no podían todos en una casa, se los quedaban a lo mejor en casa de 2 vecinas o 3 para que los niños estuvieran cerca. Estuvieron con las familias como si fueran familias suyas. ¿Sí? Algunos de estos niños vinieron incluso de Madrid o de Málaga con sus propios profesores. Los maestros venían con ellos, incluso le daban clase en algún sitio que se habilitara. Grupos enteros de niños con sus profesores que se iban a recibir a una casa de campo que hubiera sido incautada o a un lugar en el pueblo que hubiera sido incautado, y incautado es que se lo quedaba el gobierno o el ayuntamiento de una familia bien o de una familia rica, por ejemplo, gente que tuviera su casa en el pueblo y tuviera un chalet a las afueras, como pasa en los. Pues el gobierno se incautaba ese chalet y en ese chalet se alojaban los niños. Otras veces, si habían ciertas instalaciones cerca, pues se habilitaban, por ejemplo en Ibi, el molí de papel. Eso eran colonias escolares. Hubo centenares, sobre todo por toda la costa mediterránea, en Cataluña, en Valencia, en Murcia. Los niños sobre todo oscilaban como mayores sobre 14 años. Mi madre, cuando mi abuelo pensó en que se los llevaran a los más pequeños, mi madre entraba dentro de ellos. Mi madre tenía 14 años. La respuesta fue temprana y muy exitosa. Y los consejos municipales ofrecieron los edificios en las condiciones adecuadas. La solidaridad de la población civil también fue magnífica. Por lo tanto, eso explica, al igual que Valencia y los pueblos del entorno, que eran muchas colonias. Los llevaron allí porque tenían mejor situación. Muchos estaban en la costa, muchos tenían casas de campo en los alrededores. Por ejemplo, las clases sociales más altas, en el caso de Alcoy o en el caso de Elda, los pueblos industriales, tenían casas a las afueras también. Y aparte de eso, la gente los acogió con una solidaridad enorme. Es decir, se los querían llevar a su casa. Yo conozco el testimonio de un hombre que su mujer lo manda a que se traiga a un niño o una niña de los pequeños, de la edad más o menos de los suyos. Y el hombre llega a su casa y su mujer dice, ¿cómo lo trae? Y este señor era de Tutepepe, y dice, si es que no n'hi havia prou, no n'havien pa tots. El número total general en toda España fue superior en el sistema de acogimiento familiar, pero el propósito de la Administración Pública era extender el sistema de colonias. Y en Valencia y Alicante quizá predominaron más, el número es que es difícil precisarlo, el sistema de colonias colectivas. La gente quería que en su pueblo hubiera colonias escolares, porque cuando llegaba una colonia escolar tenía que tener a alguien que limpiara, o que hiciera la cocina, o que cuidara a los niños, y esa gente, las colonias escolares tenían un suministro mejor que el de la población normal y corriente. Les llegaban los alimentos antes, entonces cuando empieza a haber hambre, mucha gente piensa que trabajando allí además puede comer, y no solo eso, además, en muchos casos, este punto es lógico, puede llevar
algo para su hijo, si ha sobrado la comida o ha hecho una parte o ha dejado lo que sea, con lo cual la gente quería tenerlos ahí. El día a día, pues yo creo que como cualquier otro chiquillo normal y corriente, el que tuviera edad más o menos de ayudar, pues ayudaba en lo que hubiera sido, porque tampoco era ya entonces la época aquella igual que la de ahora, que tenéis 20 años y no habéis hecho casi nada. Entonces, todo el mundo tenía su obligación en casa. Sobre todo si tenían algo de campo o lo que sea, pues se ayudaba en el campo. No era como una obligación hacia esos niños, sino la obligación de todo el que vivía en su casa. Casi todos los casos que yo conozco estaban en igualdad de condiciones. El caso más claro que tienes es que hablan de su papá, de su mamá, hablan de sus hermanos, o el caso de la foto de mi tía, que las tienes vestidas a las dos igual, aprovechando una cortina porque ya no hay para comprarse otra cosa. La mayoría sí. ¿Quiénes fueron los niños mejor tratados? Pues casi siempre los que llegaron a una familia que no tenía hijos. Esos no es que estuvieran igual de tratados, esos fueron dioses. Aquí los niños refugiados siempre se miraban más bien con lástima y con ganas de ayudarles. Porque aquí en Elda hubieron muchos refugiados, muchos niños, toda la comarca aquí de Alicante hubieron muchos niños refugiados y generalmente se trataron con cariño y bien. Cuando vienen los niños a vivir en las casas, ahí sí que vienen niños y niñas y son hermanos y a veces no pueden estar en la misma casa. ¿Sí? Hay una historia muy bonita que sí las tienen. Una casa pequeña del barrio de la Fraternidad, que os he dicho antes, que la mujer manda a su marido a traerse un niño. Y mejor una niña como la pequeña que tiene. Y el señor le vuelve con 3. 2 niños y una niña. Y la madre le dice, pero tú estás loco, ¿dónde los vamos a meter? Y entonces los 3 eran hermanos. Entonces el hombre le dice a su mujer que llame a sus 3 niños. Y los 3 niños, curiosamente, eran casi de las mismas edades que los niños que había traído. Y le dice, ¿a quién dejaría solo de los tuyos? Fueron situaciones muy duras, pero muy bonitas. Tenían la obligación, una vez a la semana, como una de las prácticas de escritura y además el propio mantenimiento afectivo, la propia necesidad psicológica de mantener correspondencia con sus padres. Tenían gratuitamente una postal y el franqueo gratis. No en los primeros días, pero al poco tiempo, se les obligó a regresar con sus familias. El gobierno que había vencido pensaba que esos niños eran hijos de republicanos, que pensaba que quienes lo habían acogido les iban a enseñar con unos valores democráticos y radicales y obreros, y entonces les obligó a regresar a sus casas. Y mucha gente, hasta mucho tiempo después, no pudo conocer a los que habían sido su padre, sus hermanos, su familia. Otros sí, pero mucha gente se murió prácticamente sin saber dónde estaba aquel niño que estuvo con ellos en la guerra. Porque claro, muchos de ellos llegaron y ya ni vivían sus padres. Los llevaban a orfanatos algunos, otros regresaban con sus padres, pero vosotros pararos a pensar, imaginaros un detalle. Vosotros tenéis una hija de 3 años y después de la guerra os la devuelven con 6 o 7, o con 6. Esa niña, su padre, sus amigos, su pueblo, es el otro. Y claro, la madre tampoco, muchas veces es muy humano que pueda llegar a tener celos. Se quedaron donde estaban, en las colonias, al cuidado de sus responsables, las maestras y maestros que tenían. Las nuevas autoridades confiaron en ellos y esperaron a que vinieran sus familiares, si los tenían, o a organizar el regreso. Los de la comarca de Alacantí se concentraron en San Vicente, un hospicio en muy malas condiciones. Algún niño cuenta que veían los chinches correr por las paredes, estaban forradas con papel de forrar las paredes. Y
En algún caso anunciaban las autoridades que el convoy llegaría a Atocha, los habitantes de Atocha, tal día, tal hora, anunciaban en la prensa, para que los familiares, y ponían la lista de niños que habían sido recogidos, que si había familiares, que fueran a recoger. Y si no, pues ya iban a hospicios de instituciones religiosas o de auxilio social de la población. Ese era el sistema. Y su familia había muerto en los servicios de auxilio social del franquismo y el servicio social solía llevarlo a los orfanatos. No eran partidarios de mandarlos con las familias para generar unos vínculos de este tipo. O hubiera alguna tía o alguien que decía, llama a Alcoy, llama a Alicante a ver si puedes acogerte allí. Bueno, los niños de la guerra, en todas las guerras, experimentan dolor, tensiones, pánico, sobre todo si han perdido a familiares. Es una vivencia que les dura toda la vida. Precisamente el motivo de que realizaran dibujos era también era una terapia, era para descargar sus tensiones, de la lectoescritura y la corresponsabilidad. Todo lo que sea mantener la historia me parece muy bien, porque es bueno saber la historia real de nuestro pasado, porque ha pasado. Y es bueno que la gente joven como vosotros lo sepáis. El segundo tercio, empezado por el corte traumático de guerra civil, es un objeto historiográfico que cada vez, no cada menos, sino cada vez genera más investigación en España y fuera de España. Por supuesto, el último tercio y el tiempo presente, las dos primeras décadas del siglo XXI. Cada vez más lo que se utiliza es la perspectiva comparada. El caso de España no es un caso, no somos tan insólitos y tan especiales los españoles, ni es tan compleja nuestra historia que no permita, no somos un Spain is different y una originalidad historiográfica. Se puede aplicar con mucho provecho la perspectiva comparativa, sobre todo con países europeos nuestros más próximos. Hay documentación todavía por utilizar. Las líneas básicas están estudiadas, pero hay todavía mucha documentación. Se ha perdido mucha intencionalmente también, ¿no? Pero hay mucha documentación todavía por investigar. Por ejemplo, en este tema, por ceñirnos estrictamente sobre este tema, el Archivo General de Administración tiene montones de fichas pequeñitas, escritas algunas manuales, otras a máquina, una especie de fichas historial médico de cada niño, porque a veces se han trasladado por razones de salud, para asistencia sanitaria, o porque el clima, si eran poblaciones del interior, el clima más riguroso en invierno no le iba bien para su salud. Entonces, eso hacerlo manualmente hoy sería, pues, no es útil. Requeriría o bien un equipo de trabajo o bien informatizarlo, un tratamiento informático. Con lo cual podríamos obtener datos muy interesantes. Yo, por ejemplo, también se encontraron más dibujos, cosa también difícil, pero quién sabe, porque una parte de los dibujos hasta finales de los años 90 no se encontraron. Se encontraron más dibujos. Podríamos tener también enriquecer nuestra visión. Los dibujos se han estudiado desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de comparar si la imagen dibujada se corresponde lo más realistamente posible con el escenario real. Es asombrosa la fidelidad entre imagen y el objeto real. Entonces hay camino. Hay algunas memorias poco estudiadas. Bien, pues estudiando se puede todavía, aunque las líneas básicas se conocen, se puede trabajar este tema todavía más. Falta mucha información porque se ha querido tapar muchas cosas. Lo que pasó. Y las guerras son todas muy malas, sobre todo las guerras civiles. Lo que se hizo un bando hizo otro, pero cuando acabó la guerra se hizo mucho daño, porque se mató mucha gente solo por el hecho de que pensaban diferente, no porque hubieran hecho o no. Primero, que los juicios eran como eran, y solo el hecho de no avalar que tú fueras de sus mismas ideas ya te podía costar la muerte.
Decidimos investigar, bueno, con un interés en lugar docente, porque nos interesaba la Alcancia como sujeto histórico, porque previamente desde nosotros había iniciado estudios, trabajos sobre este campo de la infancia. Nos interesaba también, era en una época además en que estaba muy presente en los medios de comunicación el drama de los refugiados, pues igual que los niños refugiados de hoy dibujan también, expresan su vivencia, pues también queríamos que los escolares de hoy vieran los niños españoles de los años 30 que también fueron refugiados, tanto en el extranjero, ¿no?, como en sistemas de acogida en España, pues cómo vivían. Y para ellos el medio empático que vimos más adecuado eran los dibujos, la propia mirada de los niños en aquellas circunstancias. Mi familia era del barrio de la Fraternidad. Mira por dónde el nombre estaba perfectamente indicado. Y fue el barrio donde más niños se acogieron. Y era un barrio de trabajadores, por lo general anarquistas, que se hicieron el barrio ellos solos. Además, era un barrio de 1000 casas. Entonces, siempre me gustó esa historia y empecé a entrevistar porque además una vecina de donde yo vivía fue una niña refugiada asturiana que su padre lo mataron en la Revolución de Octubre. De sus 8 hermanos, muchos murieron en la guerra y otros murieron después en el maquis. Y hay una historia muy bonita de ellos, donde cuando ya están en el maquis, en la resistencia, la madre le dice al hermano mayor, porque el pequeño se había ido también con él al monte, y lo que la madre le dijo me impresionó toda la vida: no dejes que lo cojan vivo. Una madre diga eso de su hijo es un tema muy duro. Entonces el tema de los refugiados es un tema mucho más duro a veces de lo que parece, porque no salieron solo por las bombas. Muchos de ellos habían salido hasta antes de la guerra, sobre todo los asturianos. Otros llegaron solos, otros ni siquiera tenían familia cuando regresaron. A otros les obligaron a irse y solo mucho después pudieron contactar con la familia, o no pudo contactar nunca. Entonces es un tema muy bonito, además de que no fueron solo los niños. Vinieron también mujeres, vinieron también ancianos, que estuvieron en todos nuestros pueblos. Con la realización de ese trabajo hemos podido ponernos en la piel de los más de miles de niños que sufrieron los estragos de la guerra civil y tuvieron que abandonar a sus familias, huyendo de las grandes atrocidades que se cometían en las ciudades, entre bombas y hambre. La guerra y sus consecuencias despojaron a estos inocentes niños de su infancia, arrebatándoles también a su querida familia, pilar fundamental en la vida de cualquier persona. Huyeron de las alarmas de bombardeo para llegar a lugares desconocidos, donde una nueva vida empezaba para ellos, llena de interrogaciones e inseguridades. Allí fueron acogidos con amabilidad, pero con el final de la guerra se vieron obligados a volver a sus hogares de origen, donde ya nada era igual, y lo que antes había sido su familia ahora eran perfectos desconocidos. Y eso para los afortunados, ya que muchos de ellos volvieron para encontrarse vacía aquella casa que un día llamaron hogar. Después de la dura despedida desencadenada por el final de la guerra, las familias tuvieron que vivir con ese vacío porque nunca se volvieron a encontrar. Muchas de las familias de acogida continuaron con sus vidas sin saber nada de aquellos niños a los que un día llamaron hijos. No solo la guerra supuso una ruptura de familias, la posguerra también causó que estos recién pero fuertes lazos tuvieran que fragmentarse. Un problema al que hemos tenido que hacer frente durante la realización del trabajo ha sido la falta de información. A pesar de que muchas organizaciones, como Yapis, Paper y Bombes, el Archivo de IBI y el Ayuntamiento de Elda, así como personas involucradas en este área de estudio, como lo son Remy Izquierdo, José Ramón Valero, Carlos Salinas y la familia de Adrián Puig, han participado activamente en la aportación de recursos y documentos gráficos, hemos podido observar una notable falta de información y de difícil acceso. Antes de contactar con todas estas autoridades, nos dispusimos a buscar por la red, pero fue en vano, porque no encontramos apenas datos y los pocos que habían estaban restringidos o eran de difícil acceso.
Por ello, nos enorgullece que se haya volcado tanta gente a ayudarnos y a prestar declaración en entrevistas, a pesar de la situación que estamos viviendo debido a la pandemia. Aun la precaria situación que está viviendo España durante la Guerra Civil, cabe destacar que ningún niño fue abandonado a su suerte, ya que la gente se volcó de forma solidaria para acoger a todos los refugiados. De hecho, muchas de las familias que accedieron a recoger a estos niños tuvieron que sopesar la difícil decisión de aceptar a más niños de los que podían mantener económicamente, por no separar hermanos. Estos gestos se llevaron a cabo plenamente por motivos solidarios, y las personas hicieron todo lo posible para que las consecuencias de la guerra civil no fueran tan palpables en los inocentes niños. Este gran acto también benefició a las poblaciones alicantinas, al aumentar su pluralidad en cuanto a cultura y formas de vida entre las localidades. Cabe recalcar también la generosidad internacional de países como Rusia, Francia, Inglaterra y México, que se volcaron a refugiar a niños que necesitaban huir de sus hogares. De hecho, muchos de estos países tomaron tanto aprecio hacia los niños que al terminar la guerra se produjeron diversos problemas burocráticos en Rusia y México, puesto que los países no querían que los niños volvieran a España. Otro punto importante que queríamos resaltar es la forma en que la guerra afectó a la población. Indagando y valorando, hemos podido averiguar hasta qué punto está presente este gran suceso histórico en nuestro país. Después de valorar diversas opiniones, podemos decir que el impacto de la guerra fue bastante sorprendente, debido a que se venía de una situación de libertad, grandes avances y mejoras en la forma de vida. La guerra en sí fue dura, es por ello que se habla en gran medida de los estragos de la guerra. Y fueron estos mismos estragos los que condujeron a los niños refugiados a abandonar sus hogares y llegar a un desconocido lugar muy diferente con el que habían estado soñando durante meses desde el inicio de la guerra. Hemos podido darnos cuenta de que la dictadura no fue rechazada por toda la población. Todavía hay gente que sigue apoyando el tipo de régimen que Francisco Franco trajo a nuestro país. Pero las personas que sufrieron no solo la posguerra, sino también la represión franquista, ven la dictadura como un sistema dañino, con ninguna intención de beneficiar a la población. Esta versión de la historia es visiblemente observada en muchas de las obras artísticas del momento, que tuvieron que ser realizadas desde el exilio o esperar el fin de la dictadura para poder ver la luz. Estos estragos siempre van a estar presentes en la vida de las personas de una forma u otra, pero lo que no debemos es utilizar lo que pasó para hacer política. La Guerra Civil Española dejó en la población una gran herida abierta que todavía no ha cicatrizado y por la que muchas personas todavía hoy sufren. La guerra aún está presente en todas las divisiones ideológicas de nuestra sociedad. Por eso, desde aquí, apelamos a la unión de la población y a dejar ese presentismo que muchas veces observamos en nuestras vidas. Y como aspecto a destacar, queremos hacer hincapié en recordar que los niños refugiados siguen presentes en nuestras vidas. No es solo un caso pasado. En la actualidad, miles de niños siguen experimentando las atrocidades que dejan las guerras en sus países y se ven obligados a abandonar sus hogares. La principal diferencia es que mientras los refugiados de nuestra guerra civil fueron nacional e internacionalmente acogidos, la suerte de los actuales refugiados no es la misma. Debemos coger ejemplo y demostrar la solidaridad que nuestros antepasados brindaron a los niños, que recíprocamente les recompensaron con alegría. La infancia es la etapa más importante en la vida de una persona, y por ello hay que evitar a toda costa los actos que mancillan la pureza y la felicidad que deben de estar presentes en todos los niños.